Imprimación transparente. Estos son los materiales necesarios para una aplicación individual. No os obsesionéis tampoco si alguna puntita de por ahí no se pasa nada. Lo importante es que la superficie más o menos la cubramos. Y si salpico, tampoco pasa nada. ¿Sería conveniente luego darle por la otra cara para...? Ahora hablamos de eso, es que si no... A ver, entonces, como veis aquí, se nota que se lo está chupando, ¿vale? Si lo que estoy imprimando es una tela, aquí yo no le he observado la necesidad, pero os lo voy a contar igual, porque en el vídeo de la mediagreta sale. Si yo lo que estoy haciendo es lo mismo, pero sobre una tela, aunque sea un soporte rígido entelado, entonces notaréis que hay resistencia a chupar. Entonces lo que hay que hacer es, cuando las tendáis, frotar así. Y veréis que os sale, aquí no se aprecia apenas, pero en la tela sí, sale como una espumita, pero ya se me ha caído un pelo. Los pelos fuera. Los pelos se quitan así, se apartan con el eso y luego se quitan del... Si es que cae alguno, lo ideal es que no caiga. Entonces, esto sería una primera mano de aparejo, sin esperarme, ¿vale? Como todavía está caliente y son pocas, por eso mejor hacerlas de 5 en 5 al principio, le voy a dar otra. No es necesario esperar un tiempo. No, lo que quiero es darlas todas de una vez. Esa es un poco la garantía de que no va a dar problemas. Si ahora dejamos que seque y damos otra, entonces ya igual lo que hacemos es reblandecer la primera y empezamos a moverla y hacemos concentraciones de cola en unos sitios y calvas en otros. Así que nada, de eso nada. Todo ahí, le voy a decir, ¿aún me queda? Pues nada. Y como veis, así con esta cantidad no hace falta ni volver a calentar. Si, por ejemplo, queréis hacer las 10 de una vez, pues yo recomendaría hacer esto en 5 y después, porque es que esto es importante que no se seque ni nada, que no. Entonces, hay generosidad. Al suelo también. Por la otra cara le vas a dar. Ahora no le voy a dar. Y ahora hablaré, ¿vale? Es que no puedo a la vez. me lo apunto. Vale. Simplemente que veáis que es generosa, es consistente, porque ya no le vamos a dar nada más. Si luego fuera a continuar imprimando encima, no haría falta que fuera tan, pero es en una sola mano. Y si quisierais hacer, como iba diciendo, las 10, yo creo que es preferible hacer primero así, sin que se nos vaya a secar ni nada, ni se nos vaya a enfriar la cola. Y cuando ya vais viendo que ya rebosa un poco, digamos, que ya se lo está chupando y esto sigue estando caliente, las apartáis o lo que sea, o si las tenéis todas extendidas no pasa nada, y entonces sí que lo volveríamos a calentar para dar a las 10, a las 5 siguientes. Pero como veis, eso, no me esmero nada si queda así un poco que rebosa, no pasa nada, incluso aunque no quede del todo homogénea no pasaría nada. Eso con una imprimación no se os ocurre hacerlo porque entonces le dejáis la huella que ya es para siempre. A ver, Manuel. Ahí está. Eso se empuja así. ¿Ves? Sí. Si es que aunque las pongamos en remojo, Sí, siempre acaba. pero... Que no textura. Sí, me acuerdo que hace ya unos días. Vale. Fijaros que aún va a sobrar bastante. Para la otra cara. Bueno, vamos a ver. Lo que dice Manuel. Y creo que tú también lo preguntabas, Sí, ¿no? lo pregunto. Como es un material que fácilmente se dobla, a veces se recomienda dar una mano, bueno, a veces, muchas veces, casi siempre. Casi todo el mundo lo recomienda, vaya, yo es que soy un bicho raro. ¿Pero hay que dejarle secar algo o no es Casi todo el necesario? mundo, o todo el mundo que yo haya oído, recomienda dar una mano por detrás, ¿vale? Si quisiéramos dar una mano por detrás, eso compensaría un poco la fuerza. De todas formas, esta cola no va muy fuerte, porque los 60 gramos por litro, o en este caso 30 por medio litro, que es lo que habéis puesto, tampoco es una concentración demasiado fuerte. La madera llegaría a aguantar perfectamente 80 gramos por litro.
fijaros que no se os hierva la cola. Como podéis observar, Hay que mirar. está calculado para que sobre.